Por fin, hermanos, iniciamos esta nueva serie que hemos estado preparando, abierto por Reformas. Y es una nueva serie que nos invita a un desafío apasionante, que el Señor nos transforme en 7 áreas claves importantes de nuestra vida. El versículo bíblico que va a presidir a toda esta serie es Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira, Dios nos ha hecho singulares, nos ha hecho únicos, irrepetibles. No hay dos como tú, ni dos como yo. Tú tienes una única voz, una única voz. No hay quien tenga una voz clavada igual, exacta a la tuya. Tienes una huella digital que nadie más tiene. Tienes un corazón que palpita de un modo que no palpita el de los demás, va a su ritmo. Todos somos hechos de manera singular. Dios no hace copias. Hace hombres y mujeres singulares, no hace clones. Por lo tanto, si Dios te ha hecho original, no acabes como una mera copia. Mirad, en nuestra sociedad tenemos mucha presión para que a veces acabemos siendo meras copias, adaptarnos al molde que está establecido. Pero el Señor te dice: rompe moldes, no seas conformista, déjate transformar por el poder que hay en Dios para que Él haga de ti alguien verdaderamente singular. Y cambiamos de micro, que este hace ruido. Sí, mejor ahora, me estaba quedando... Mira, durante las próximas 7 semanas vamos a tocar 7 áreas claves de nuestra vida y los cambios que necesitamos hacer en estas áreas para que Dios logre hacer de tu vida algo precioso, algo con verdadero propósito. Vamos para ello a acercarnos a la palabra de Dios y ver a través de ella cómo estás de salud espiritual, cómo estás de salud física, que recordáis que hablamos de que también es importante para Dios. ¿Cómo estás de salud emocional? ¿Cómo estás de salud en cuanto a tus relaciones? En cuanto a todo lo que significa los recursos que el Señor ha puesto en tus manos. En cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu vocación. Son áreas muy importantes de nuestra vida y vamos a estar reflexionando en cada una de ellas y ver lo que la palabra de Dios nos transmite para que cada una de esas áreas puedan ir siendo transformadas conforme a lo que Dios nos muestra en su palabra. Así que lo que vamos a hacer hoy es plantearnos algo muy importante. Si queremos ver transformadas cada una de esas áreas en nuestra vida, vamos a tener que sí o sí fijarnos metas. Por eso hoy la clave está ahí, fijando metas de fe en nuestra vida. Fijando metas de fe. Hoy vamos a centrarnos en ello, porque es lo que va a ser, diríamos, la base sobre la cual después vamos a poder abordar cada una de esas áreas. Si no nos ponemos metas, no vamos a ver ninguna transformación en ninguna de las áreas de nuestra vida. Pero es importante que podamos plantearnos el fijarnos metas. ¿Y por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Dios lo deja muy claro en su palabra. Dios deja claro que debemos hacer cambios que produzcan una verdadera transformación en nuestra vida. Y Él lo va a hacer posible si somos capaces de fijar metas delante de nosotros. Esta serie se centra en el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Así que lo peor que tú y yo podemos hacer es decir o poner la excusa: yo ya estoy bien como estoy. Porque ese es el lema de los mediocres. Yo ya estoy bien como estoy. La palabra de Dios nos dice que perseguimos la perfección. Dios dice: sed perfectos porque yo soy perfecto. Por lo tanto, no
pongas en tu mente esa frase, ya estoy bien como estoy. Hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ella. Y te voy a dar tres buenos motivos. Necesitas transformar tu vida para honrar a Dios y glorificarle con ello. Necesitas transformar tu vida para sentirte bien contigo mismo, sentirte en paz y en armonía contigo mismo. Necesitas transformar tu vida para ser instrumento de bendición para aquellos que te rodean. Son, creo que, 3 buenas motivaciones. Y yo de verdad, hermanos, estoy muy expectante. He venido trabajando toda esta serie durante tiempo. Y estoy muy expectante ante lo que Dios puede hacer en la vida de su iglesia aquí en Zaragoza. Y estoy convencido de que Dios va a hacer algo grande en este tiempo. Quiero empezar dándoos o transmitiendo 6 buenas razones por las cuales necesitamos establecer metas en nuestra vida. ¿Sabéis por qué necesitamos metas? ¿Por qué las metas son importantes para cambiar mi vida? Os voy a dar 6 razones en esta mañana. La primera de ellas, fijarnos metas o fijarse metas es una responsabilidad espiritual. Apúntalo. Fijarse metas es una responsabilidad espiritual. ¿Sabías que Dios establece metas? Dios ha establecido metas para el universo que ha creado. Dios ha establecido metas para esta creación suya. Dios ha establecido metas para tu vida y también para la mía. Dios tiene metas y son metas de eternidad. Jesús, en su ministerio, se fijaba metas. Y curiosamente, Jesús, esas metas que él se fijaba a corto, medio y largo plazo, ¿sabéis?, las compartía generalmente con sus discípulos. Se anticipaba y Jesús les decía, voy a ir a tal lugar, voy a hacer esto. Voy a ir a aquel lugar y voy a hacer esto. Es necesario que cuando yo vaya allí sea tratado de esta manera y de esta otra. Los discípulos no lo veían, pero Jesús les estaba marcando los itinerarios que iba a hacer y las metas que se iba a colocar delante. Y lo compartía a sus discípulos y a veces lo compartía también a la multitud que le seguían. Y mirad, cada persona que vemos en la Biblia, cada personaje bíblico que Dios utilizó, que caminó bajo la dirección de Dios, lo hizo con metas concretas que Dios puso delante de él. A Moisés Dios le dio una meta, a Josué Dios le dio una meta, a David le dio una meta, a cada siervo suyo le daba metas. Mirad, os pongo un ejemplo, el apóstol Pablo, y él lo reflejó en Filipenses, en ese capítulo 3, versículos 12 al 15, de la manera en que hemos leído, pero lo recordamos. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a mi meta, pero eso sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo pensáis diferente, eso también os lo aclarará Dios. Mirad, el eje central de esta reflexión que Pablo está compartiendo en estos versículos era la meta personal que él tenía por delante. Lo que él le está diciendo es: estoy trabajando por alcanzar esa meta. No considera haber llegado ya a dicha meta, pero sí que prosigue o sigue hacia ella. ¿Por qué es importante establecer una meta en nuestra vida? Porque es una responsabilidad espiritual. Mirad, si no decidimos nosotros, si no decides tú qué meta vas a ponerte, tranquilo que serán otros los que la pongan por ti. ¿Lo prefieres? Si alguien ha de ser, que sea Dios, pero no que sean otros. Si no tienes metas en tu vida, simplemente vegetas. Vegetas. Si no tienes metas claras para tu vida, solo andas a la deriva. Y cuando vas a la deriva, ya se sabe qué es lo que pasa, que uno acaba en cualquier parte, ¿verdad? Y al final uno descubre con tristeza que ha desperdiciado su vida. Yo he escuchado muchas veces el lamento de personas adultas que han llegado al final de sus días con tristeza,
con esa sensación de haber desperdiciado su vida, con esa sensación de haber vivido una vida sin sentido, sin rumbo, sin dirección. No permitas arruinar tu vida. No permitas que se arruine tu vida porque otros la planifiquen por ti. Eres tú quien debes de fijarte esas metas. Pablo dijo: establezco mi meta, me esfuerzo por mi meta, me muevo hacia mi meta, mantengo los ojos puestos en esa meta. Eso es lo que Pablo dijo, uno de los cristianos más grandes y comprometidos de la historia. En segundo lugar, las metas son declaraciones de fe. Apúntatelo. Las metas son declaraciones de fe. Podemos caer en el error de pensar que fijarse metas, eso es algo para los deportistas, eso es algo para los atletas, ¿eh? Ellos sí que tienen que fijarse metas, pero en el ámbito espiritual, ¿hay que fijarse metas? Pues sí, hermanos, en el ámbito espiritual también hemos de fijarnos hábitos espirituales que nos ayuden a caminar hacia adelante. Las metas, como digo, son afirmaciones de fe, declaraciones de fe. En otras palabras, si eres alguien que ha creído en Jesucristo, te fijas una meta. Lo que estás diciendo, cuando uno se fija una meta, cuando te fijas una meta, lo que estás diciendo con ello es: yo creo, y eso es fe, que Dios quiere que logre tal o tal cosa en mi vida y en un tiempo concreto. Esta es una declaración de fe y es lo que creo que Dios va a hacer en mi vida. Las metas son una declaración de fe, pero esa declaración de fe, el efecto que tienen en nosotros es que nos ayudan a crecer más y más en nuestra fe. Y esto le agrada a Dios. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? Sin fe, ¿qué dice? Lo sabéis, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, si no tienes alguna meta, entonces no necesitas fe. Y si no tienes fe, la Biblia dice que no puedes agradar a Dios, que es imposible. Y de hecho en Romanos 14:23 se nos dice: todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Así que podríamos decir que sin metas no necesitamos correr riesgos. Y sin riesgos no necesito fe. Y sin fe no agrado a Dios. ¿Te das cuenta de lo importante que es tener una meta clara en tu vida? Mirad un auténtico versículo de fe, Efesios 3:20. Mirad lo que dice: y ahora, gloria sea a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. Glorificamos a un Dios que puede hacer mucho más de lo que pensamos o que imaginamos, por ese poder que actúa en nosotros. Yo no sé tú, pero a mí me gusta tener grandes sueños. De verdad, desde que era jovencito, me ha gustado soñar grandes cosas. Y no es que tuviera una fe de hierro, pero creo que era importante para mi vida soñar grandes cosas. Mira, yo no sé si en los sueños de Martin Luther King entraba la idea de que un día un afroamericano estuviera en la Casa Blanca, y como diría alguien, no para limpiar, sino para presidirla, para presidir el gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé si esto estaba en la mente o en los sueños de Martin Luther King, pero él tenía un gran sueño. El mensaje que pasó a la historia de cuantos mensajes predicó Martin Luther King es aquel que comenzaba diciendo: yo tengo un sueño. I have a dream, ¿verdad? Yo tengo un sueño. Y en ese sueño exponía todo lo que pensaba, imaginaba delante de Dios. Y sabéis, aquel sueño se convirtió en su meta. Y trabajó día y noche por alcanzar esa meta. Se dejó literalmente la vida por alcanzar esa meta. Mirad, no dejes que el tamaño de tu meta se base en tus posibilidades humanas, porque entonces tus sueños van a ser muy pequeños.
básalo en el tamaño de tu Dios. ¿Conoces historias de hombres y mujeres que fueron, hombres que vivieron y que vieron pasadas sus expectativas, sus sueños? Yo conozco unas cuantas personas. La pregunta no es quiénes nos creemos que somos. Nosotros no somos nada. Martin Luther King no era nadie. Pero él confió en el poder de Dios. La pregunta no es quiénes nos creemos que somos. La pregunta es quién creemos que es Dios. Un gran Dios te motiva a una gran meta. Un Dios pequeño te motiva a ponerte metas muy pequeñas. Lo que quiero transmitirte en esta mañana como tu pastor, como alguien que te ama, que quiere lo mejor para tu vida, es que durante las próximas semanas te atrevas a soñar grandes sueños para tu vida, a ponerte delante de ti grandes metas, basándote no en tus capacidades, sino en el poder de Dios. Y que apartes de ti cualquier excusa, cualquier frase pesimista, como yo soy demasiado joven, o yo soy demasiado viejo, o no tengo las cualidades que se requieren, etcétera, etcétera. Como digo, confía en el poder de Dios. Mirad, hay dos errores que solemos cometer en cuanto a las metas. Uno, o las metas que nos fijamos son demasiado pequeñas, o dos, queremos alcanzarlas en un corto espacio de tiempo. Muchas veces cometemos uno de esos dos errores. Y en las próximas semanas vamos a estar fijándonos metas personales cada uno de nosotros. Una meta por semana, pero no para que al cabo de la semana ya esté cumplida esa meta, no. Es una meta de vida. Una meta de vida. Si, por ejemplo, vas a estar reflexionando sobre la salud, la idea es plantearte una meta para tu vida en cuanto a tu salud. Y como sabes, eso no se va a realizar de la noche a la mañana. Va a requerir todo un proceso largo de tiempo. Pero tu meta, tu visión, la tendrás clara. Si se trata de tu vida espiritual, igualmente. Si se trata de tus relaciones, igualmente. Pero metas que te ayuden a soñar grandes cosas para tu vida. Mirad lo que dice la Biblia. ¿Recordáis aquellos dos ciegos que fueron delante de Jesús y que querían qué? Recobrar la vista, claro, lo más obvio, ¿verdad? Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Mateo 9:29, hágase conforme a la fe que tenéis. Y se ve que tuvieron fe, porque sus ojos fueron abiertos. Pero fijaos la clave de Jesús, hágase conforme a vuestra fe. Si ellos no hubieran creído, hubieran seguido siendo ciegos. Y mirad, a veces está en esa fe que depositamos en el Señor la medida de bendición que Dios va a derramar en nuestra vida. Porque a veces somos nosotros los que limitamos el poder de Dios a través de una fe pequeña. Así que quiero animarte a que cuando empecemos a fijarnos una meta cada semana durante estas próximas 7 semanas, no te pierdas ninguna de ellas, no pases ninguna semana por alto, sino que cada semana te fijes una meta personal delante de Dios, porque una meta es una declaración de fe. En tercer lugar, las metas, ¿sabéis qué hacen? Que nos ayudan a enfocar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro potencial, nos ayudan a enfocarlo. Otra de las razones para establecer esa meta es que ayuda a focalizar tu energía. Te evitan perder tiempo, dinero y esfuerzo, porque te mantienen enfocado. Mirad, cuando una persona, imaginaos una persona muy versátil, una persona que tiene muchos talentos, muchos dones, muchas capacidades, pasa a formar parte de la vida de una iglesia, ¿cuál es el peligro que corre? Diluirse en 50.000 cosas. Se pone a hacer fotocopias, se pone a arreglar esto, se pone a arreglar lo otro, canta en el grupo de alabanza, está en el que reparte alimentos, está el que... y tal. ¿Y sabéis qué pasa? Que al final, el diluirse en tanto, al final, primero, diluye su esfuerzo, acabará no alcanzando a todo y se sentirá profundamente insatisfecho. Sin embargo, si se enfoca hacia aquello a lo cual el Señor le llama de manera central, su vida tendrá una mayor utilidad.
¿Recordáis aquel programa de televisión Hermano Mayor? ¿Recordáis? Lo llevaba un exjugador de waterpolo, que un poco la fama, el éxito, los grandes logros le llevaron después a vivir una vida disoluta y cayó en el mundo de las drogas. Y su vida estuvo al borde del precipicio. Cuando salió de ahí, se dio cuenta que todo eso que a él le había pasado podía utilizarlo como un potencial para ayudar a otros jóvenes que estaban en ese mismo proceso. Enfocó su potencial en una dirección y puso en marcha una fundación para ayudar a jóvenes de este tipo. Eso es enfocar el potencial. Mirad, hermanos, esto es como la luz del sol, ¿verdad? La luz del sol la recibimos todos los días. El calor que da el sol difícilmente puede provocar un incendio. Necesita muchísima temperatura para hacerlo. Pero, ¿recordáis cuando erais niños? Los que ya no lo sois o no lo somos. ¿Qué hacíamos cuando teníamos una lupa? ¿Qué hacíamos? Decir la verdad. Vamos a quemar un papelito. Y toda esa luz solar se concentraba en un punto que la lupa concentraba. Y empezábamos por un papelito, pero ¿cómo acabábamos? Si veíamos las hormigas, qué bordes que éramos. Mirad, la luz dispersa no tiene un efecto demasiado potente, pero cuando esa luz se concentra, tiene una fuerza mucho mayor, y una superconcentración de esa luz genera una luz láser, y un láser potente puede seccionar el acero. ¿Ves la importancia de focalizar tu luz, tu vida? Mirad, el mundo está lleno de distracciones, y hay un montón de cosas para distraernos, y podemos pasar la vida de distracción en distracción. Distraerse, entretenerse, tenerse entre una cosa y otra. Pero así rara vez vamos a alcanzar algo positivo en nuestra vida. El mayor uso que podamos dar a este regalo que nos ha dado Dios, que es la vida, es invertirlo en aquello que más va a durar. Y sabemos qué es, ¿verdad? La eternidad. No tenemos tiempo para hacerlo todo en esta vida. Ni Dios espera que lo hagamos, porque no se puede. La clave para vivir una vida eficaz, como hombre o como mujer de Dios, es hacer lo que más importa y olvidar todo lo demás. Las metas enfocan mi vida. Mirad lo que decía Pablo en 1 Corintios 9:26. En cuanto a mí, no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Pablo es claro, no hacía las cosas sin sentido, no iba a ciegas, sin rumbo, no daba golpes al aire. Cuando corría, corría para ganar, y si peleaba, peleaba la buena batalla y para vencer. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Voy a pelear y voy a correr para ganarla, porque quiero que mi vida traiga gloria y honra al que me la dio, que es Dios. Yo no corro sin meta. Pon una meta clara en tu vida, porque si no la pones, puedes acabar corriendo en círculo, y el círculo no te lleva a ninguna parte. Recuerda que sin metas no vamos a ninguna parte, pero con metas, las metas nos van a transformar. Recuerda estos tres aspectos que hemos visto. Las metas son una responsabilidad espiritual, son declaraciones de fe y enfocan nuestras energías. Pero en cuarto lugar, las metas también nos ayudan a seguir adelante. Mirad, las metas nos dan esperanza en esos momentos en los que flaqueamos, en esos momentos en los que nos derrumbamos, en los que caemos. ¿Has pasado por una prueba realmente dura en tu vida? ¿Cuál ha sido la tentación en ese momento, cuando has pasado por esa prueba? Quedarte ahí, ¿verdad? Quedarte ahí. Yo he visto personas cuando han perdido, diríamos, de vista, ha fallecido la persona que más querían en el mundo, durante la primera etapa,
querían quedarse ahí. Y lo único que querían era morirse. Pero después se dieron cuenta de que había otros motivos por los cuales seguir adelante. Y esas metas le ayudaron a remontar y a seguir adelante. Cuando pasas por una prueba dura, la opción no es quedarte instalado ahí, lamentándote, porque no te va a conducir a nada. Tener una meta de fe te va a ayudar a caminar hacia adelante. Hebreos 12, versículo 12. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Mirad, Jesús vio la recompensa más allá del dolor presente que él tenía por el que estaba atravesando. Si él se hubiera quedado lamentándose del dolor, del sufrimiento, pero no, Jesús estaba mirando hacia adelante, hacia esa meta, y fue lo que le llevó a culminarla, el gozo que tenía puesto por delante. La palabra de Dios quiere que al igual que Jesús tú también vivas con esa esperanza viva. No tienes una meta en tu vida, si no tienes ninguna meta en tu vida, pues va a llegar un momento en que tal vez el dolor te paralice y no estés dispuesto a seguir hacia adelante. Si no tienes una meta en la vida, ¿para qué levantarte de la cama? Quédate en la cama. Total, no tiene ningún sentido el levantarte con lo cómodo que se está allí. Pero si tienes vida, tienes que romper. Si tienes meta, tienes que romper con esa dinámica de instalarte en el dolor. Mirad, Job, que es una de las personas más experimentadas en este mundo, en el dolor, en el sufrimiento, en el capítulo 6, versículo 11, dijo: ya no me quedan fuerzas para resistir, ni razón alguna para seguir viviendo. Fijaos a qué punto llegó, que dijo: ya no me quedan fuerzas para resistir ni razón para seguir viviendo. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido sin fuerzas para seguir viviendo? Necesitas tener una meta. Mirad, hicieron un estudio en torno a las personas que sobrevivieron al Holocausto. Sabéis que en el Holocausto nazi murieron millones de judíos, murieron muchos cristianos, muchos musulmanes, muchos homosexuales, muchas personas que no les agradaba a ese Tercer Reich. Los metían en campos de exterminio y en cámaras de gas. Pero los que lograron sobrevivir tenían un denominador común. ¿Sabéis cuál era? Que tenían todavía una meta por alcanzar. Y eso les mantuvo en pie durante el duro proceso de estar en una situación en la que cada día creían morir y que no veían un día en el que aquello se acabara, pero la esperanza les mantuvo vivos, la meta a alcanzar les mantuvo en pie. Mirad, os quiero compartir algo personal. A lo largo de mi ministerio pastoral, que ya va por los 26 años, he tenido momentos muy duros, momentos de profunda tristeza, momentos de profunda frustración, momentos en los que he estado a punto de tirar la toalla, momentos en los que cuando me veía mi mujer y me veía tan mal, me decía: ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Tú eres capaz de dedicarte a cualquier otra cosa y estar mucho mejor. Y ¿sabéis? Siempre me mantuvo en pie el sueño que Dios me había puesto. El sueño de estar pastoreando una iglesia que simplemente se planteara amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Hermanos, estuve a punto de tirar la toalla en alguna ocasión, pero Dios me fortaleció y me alentó a través de ese sueño que Él había puesto en mí.
sueño que todavía pretendo alcanzar y por el cual quiero seguir esforzándome. Mirad, cualquier sueño implica caídas, implica fracasos, implica momentos en los que caes y estás con ganas de no levantarte. Implica muchos errores. Pero los errores no son inútiles, porque los errores nos ayudan a corregir. ¿Sabéis? Cuando uno comete un error, ya sabe que por ahí no tiene que ir, y esto no lo tiene que hacer. El gran inventor Thomas Alva Edison había experimentos antes de inventar la luz eléctrica. Realizó más de 2000 experimentos. Luego 2000 fracasos y 2000 fallos. Pero siguió y siguió y siguió y consiguió un gran avance. Cuanto antes aceptemos que vamos a tener fallos, tanto antes saldremos hacia adelante. Una meta no tiene por qué ser grande para motivarnos. Mirad, la meta final, como os he dicho, tiene que ser grande. Pero sabéis que para alcanzar una gran meta tenemos que ponernos etapas, ¿verdad? Y imaginaos que habéis sido intervenidos de una operación en el hospital. La primera gran meta es sentarte sobre la cama. ¿Verdad que sí? Después, dejar las piernas colgando. Después ya ponerte en pie. Y después ya es una gran meta caminar por el pasillo. Son grandes metas para esa situación en la que uno se encuentra. Pero la meta final que uno se pone no es caminar por el pasillo del hospital, ¿verdad que no? No. Hay metas que para alcanzarlas vamos a tener que ir quemando etapas. Por lo tanto, es importante. Así que tenemos que seguir hacia adelante. Mirad, Job necesitaba una meta para seguir hacia adelante. Y después de aquel lamento en el que él decía, merece la pena seguir vivo, después él decía, yo sé que mi Redentor vive y que un día lo que hará con estos huesos es levantarlos del polvo, porque quiero verle cara a cara. Hermanos, eso era una gran meta. La meta es una responsabilidad espiritual, es una declaración de fe, enfoca nuestras energías, nos hace seguir hacia adelante. En quinto lugar, forja nuestro carácter, hermanos. Mirad, si vamos a la deriva, no se va a forjar un gran carácter en nosotros. Las personas que han logrado triunfar en esta vida, en cualquier disciplina que queráis, son personas que han desarrollado un gran carácter, han forjado un gran carácter a través de esas metas. Y el mayor beneficio para ti en relación a las metas que te vas a fijar no es alcanzar esas metas. ¿Sabéis? Dios no está tan interesado en que tú logres alcanzar esa meta como en el carácter que va a forjar en ti, porque eso es para siempre. Eso es para siempre. Ese es el mayor beneficio. Dios está interesado en forjar en ti un carácter apacible, un carácter amable, un carácter bondadoso, un carácter misericordioso, un carácter de amor. Porque ¿sabes qué? Todo ese amor es el que vas a poder desarrollar en la eternidad con Él. Los logros terrenales se quedarán aquí. Los logros que tú busques para la eternidad son los que tienen que ver con tu carácter. Pablo dice esto en Filipenses 3:12. Estoy tratando de alcanzar esa meta. Eso significa que se necesita energía, que se requiere esfuerzo. Dios dice que mientras lo haces, mientras estás trabajando en la meta, Dios está forjando tu carácter. Y nunca vas a llegar a ser un hombre como Dios quiere que seas, a menos que tengas la intención de convertirte en este hombre. Nunca llegarás a ser la mujer que Dios quiere que seas, a menos que tengas la intención de dejar que Dios trabaje en ti para que seas esa mujer que Dios quiere que seas. Las metas construyen tu carácter. Y en último lugar, hermanos, las buenas metas serán recompensadas. Si tienes buenas metas, puede que muchos
de aquí podamos alcanzarlas con la ayuda del Señor. Y sabéis, si tenemos esas metas, Dios va a recompensarnos. Mira, puede ser que encontremos incluso una recompensa terrenal. Porque cuando nos ponemos buenas metas, los que están a nuestro alrededor también se benefician de ellas. Y podamos encontrar en ellos, ¿verdad?, pues ese beneplácito, ese calor, ese aplauso. Pero ¿sabéis qué? Lo más importante es la recompensa que Dios te va a dar, porque es una recompensa eterna. En Proverbios 11:27 se nos dice: el que hace el bien se gana el respeto de los demás. Y esto es una meta buena, o mejor dicho, y esto es un efecto bueno de marcarse una meta. Es bueno ganarse el respeto, pero es mucho mejor ganarse el respeto de Dios, ganarse la recompensa de Dios, que es por toda la eternidad. Mirad, hay personas a las que he admirado por años y que sigo admirando. Algunas de ellas incluso no las tenemos como cristianos, porque oficialmente no han profesado la fe cristiana, pero los tenemos ahí como personajes que han dado su vida por amor al prójimo, y las admiramos, hermanos. Pero como digo, la mayor recompensa es la que Dios puede darte. Si tus metas son buenas, serás respetado, pero la mejor recompensa es la de ver la eternidad en compañía de Dios. Primera de Corintios 9:25 dice: todos los atletas se entregan con disciplina, es decir, comen bien, duermen bien, se ejercitan, hacen ejercicio. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Nadie va a recordar esa competición por la cual tiempo atrás uno lo daba todo, y mucho menos dentro de un par de años. Dice, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro, dice Pablo, directo a la meta, cada paso con propósito. Mirad, no solo consiste en ponernos metas, sino también en plantearnos qué tipo de metas bendice Dios. ¿Qué tipo de metas bendice Dios? Porque todas las metas que te van a establecer no son buenas. Dios quiere bendecir las metas importantes que quieras colocarte en tu vida. Así que tienes que fijarte ese tipo de metas que Dios va a bendecir. Y te preguntarás, ¿y cómo sé yo cuál es ese tipo de meta que Dios va a bendecir? Pues mira, respondiéndote a 3 preguntas. Cuando vayas a fijar tu meta, plantéate, en primer lugar, ¿la meta honrará a Dios? En primer lugar, ¿la meta honrará a Dios? Esta es la primera pregunta que debes hacerte. ¿Qué clase de meta honra a Dios? Cualquier meta que te empuje a confiar en Él, a depender de Él, a amarlo a Él. Cualquier meta que te empuje a amar más a tu prójimo, que te empuje a servir a tu prójimo, a ser más generoso, es una buena meta delante de Dios. En 1 Corintios 6:20 se nos dice, Dios nos compró a un alto precio, por lo tanto, honra a Dios con tu cuerpo. Y en 1 Corintios 10:31 siempre se nos dice, siempre que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo para honrar a Dios. Esta es la primera motivación y la primera pregunta que te has de responder. ¿Honra a Dios la meta que me voy a poner? Porque hay metas que no honran a Dios y no son adecuados. Esta meta lo hará. 2 Corintios 5:9, que nuestro objetivo sea agradarle a Él. En segundo lugar, la meta, segunda pregunta, ¿la meta es motivada por el amor? Dios no va a bendecir una meta motivada por la codicia. Yo recuerdo una persona que había conocido al Señor y que era un gran empresario. Y él se fijó como meta primera, dice, mi meta primera es ganar mucho dinero para ponerlo al servicio del reino. Yo le dije, estás equivocado. Tu mayor meta es honrar a Dios, es glorificar a Dios. Ganes más o ganes menos. Tu primera meta debe estar motivada por el amor. Él no va a bendecir un amor
una meta que se construya en base a la preocupación, el miedo o la ansiedad, o a la codicia, o a los celos o a la envidia, o al orgullo. Dios bendecirá cuando la meta se construye en base al amor. 1 Corintios 16:14. Todo lo que hagáis, hacedlo por amor. Que el amor sea vuestra meta más amplia. Y en tercer lugar, tercera pregunta y última, ¿la meta requerirá depender de Dios? ¿Va a exigirme depender de Dios? Porque esto también es importante. Recuerda lo que dije antes, y en Hebreos 11:6 se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es una meta que va a exigir fe, y la fe va a estar depositada en ese Dios. Vas a necesitar depender de Dios para llevar a cabo dicha meta. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta para alcanzar nuestra meta. Primero, vas a necesitar el Espíritu de Dios, porque Dios es el que te va a dar el poder para llegar a alcanzar esta meta. En Zacarías 4:6 se nos dice, no es por el poder ni por la fuerza, como recordaréis muchos de vosotros, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿verdad? Necesitaremos el poder de Dios para llevarlo a cabo. Necesitaremos el Espíritu de Dios. Necesitaremos de la palabra de Dios para ser guiados en esa meta, porque necesitamos que esté bien enfocada, y la palabra de Dios es nuestro manual, nuestra guía para nuestra vida. Y en tercer lugar, necesitaré al pueblo de Dios para que me ayude a alcanzar dicha meta. ¿Por qué hemos hecho tanto énfasis en los grupos pequeños, hermanos? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el apoyo. Si yo a lo largo de estas semanas voy a ponerme metas delante, solo no voy a poder conseguirlo. Voy a necesitar el poder del Espíritu de Dios, voy a necesitar la guía, la palabra de Dios, pero voy a necesitar también de los hermanos. Voy a necesitar de los que me rodean para poder ser alentado, ser sostenido en oración, con consejo, con palabras de ánimo, con apoyo real, para poder alcanzarlos. Y esto lo vas a necesitar tú y lo voy a necesitar yo. Hermanos, el desafío está servido. Ahora depende de ti, lo que tú quieras plantearte en tu vida. Depende de ti si vas a querer fijar metas y metas de fe en tu vida. En esta mañana te he compartido el por qué es importante y cómo deben de estar planteadas esas metas de fe. Pero eres tú quien vas a tomar la decisión de ir hacia adelante o quedarte como estás. El Señor permita que en ti, en esta semana, en este mensaje, en este día, el Señor haya puesto una inquietud que te desasosiegue y que te digas a ti mismo, Señor, aquí estoy, quiero ir hacia adelante, quiero plantearme las mejores metas para mi vida, porque no quiero estar entretenido en esta vida, quiero cumplir el propósito para el cual tú me has creado y tú me has hecho. No tengas en consideración ni tu edad, ni tu físico, nada, nada. Dios en cada etapa pone una meta delante de ti. Deja que sea Él quien trabaje y quien te ayude a llevarlas a cabo. Que el Señor nos bendiga y nos anime.